Creo Aquí. que Nata se quedó congelada. Humberto. Es un espacio de opinión por diversión y que pueden ir nuestras redes sociales en @losgatos y en todas las redes y los mismos. Creo que tenemos problemas con Apoyamos a Natalia. Buenas noches, gatos. Lo que está diciendo Natalia, lamentablemente, como ella dice, tiene el internet picho. Bienvenidos a todos. Tenemos un invitado espectacular y nos pueden seguir en las redes, en Facebook, Twitter, Instagram, como @losmismosgatos. Bienvenidos. Y ahora, Humberto. Bueno, gatos, buenas noches a todos. Les quiero dar la bienvenida al programa del día de hoy. Creo que a Héctor se le olvidó presentar nuestra sección Los Gatos Ayudan. No, para eso es que te estoy dando la palabra para que me digas que yo presente Los Gatos Ayudan. Expliquémosle un poquito al representante. Nosotros aquí ya hemos cumplido más de 50 programas, surgimos en medio de la pandemia y hemos entendido que uno de los sectores más afectados por la pandemia han sido justamente los restaurantes que se han visto a gatas literalmente. Así que la primera sección que nosotros tenemos en el programa, como toda la audiencia lo sabe, es Los Gatos Ayudan. Todas las noches adoptamos a un restaurante y los invitamos a que por favor pidan sus domicilios. Héctor, ¿a quién tenemos el día de hoy? Hoy tenemos a 48 paellas, ya los habíamos nombrado una vez, son las... Para mí, en mi concepto, yo sé que todo el mundo tiene su gusto especial por la paella de alguien o de su amigo, o de su familia o de su mamá, no Humberto, pero aquí tenemos 48 paellas de un emprendimiento de Alirio Ardila, un gran personaje, un colega y que se dedicó a esta labor porque es un chef, hace más cosas que paellas, pero es un chef espectacular. La paella por lo general se la llevan a su casa grande o porcionada. También prestan el servicio de ir y prepararla en la casa y enseñárselas a hacer en la casa y todos alrededor de esto. Ojalá pronto se pueda hacer. Aquí sale el teléfono para domicilios. Se los juro, se las recomiendo. Realmente de las que yo he probado, la mejor. Mi gusto, la mejor. Antes de que Humberto o Natalia presenten al invitado, recuerden a todos los gatos que estamos recibiendo sus preguntas, sus comentarios, conéctense a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Y ahora sí, Humberto, ¿a quién tenemos hoy? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, gatos, buenas noches a todos y en especial a nuestro invitado. Les cuento que hoy tenemos a un académico palmirano y que hoy últimamente se dedica a la política. Se trata del representante a la Cámara, Juan Fernando Reyes, quien por estos días ha sido o se ha puesto de moda en los medios de comunicación por la promulgación de una nueva ley antitrámites que busca avanzar en el largo camino que ha trasegado Colombia para combatir esa cultura de nosotros los colombianos que a veces somos más papistas que el Papa y que nos aferramos a tradiciones, a formalismos que muchas veces hacen más difíciles las cosas, hace más difícil que los trámites ante el Estado tengan un fin. Para esto, pues yo quisiera darle la palabra a nuestro invitado, además de darle la bienvenida y preguntarle de qué viene recargada esta nueva ley antitrámites, ya que ha habido también otras leyes antitrámites en el pasado. ¿De qué viene recargada y cuáles son las novedades, señor representante de la Cámara? Bueno, un saludo a todos, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí esta noche con ustedes, con todos los que nos ven hasta ahora. Bueno, lo primero que quiero decirles respecto de la ley es que con esta ley vamos a dejar a los ciudadanos de ser los mensajeros del Estado. Yo encontré en la investigación, y por eso me metí en este tema a profundidad que hice, que este tal es uno de los temas que más efectos perversos le genera al país. Por un lado, afecta a los derechos de los colombianos. Cuantos más trámites usted le ponga al ejercicio de los derechos, pues más restricciones hay. Piensen ustedes en el derecho a la salud, por ejemplo. Si usted le pone muchos trámites para pedir una cita, para un procedimiento, etcétera, pues lo que está afectando finalmente es el derecho a la salud. Segundo, el exceso de trámites genera o propicia la corrupción. Está demostrado que cuantos más trámites
y cuantas más interacciones presenciales entre los ciudadanos y los funcionarios, hay más riesgos de corrupción. Y tercer efecto perverso es que el exceso de trámites le afecta a la competitividad del país. Todos los empresarios, desde el más pequeño, el emprendedor más chiquito hasta el más grande, se queja que el exceso de trámites les afecta la competitividad para crear la empresa, por supuesto, y para mantenerse en un mercado competitivo. Por eso, esta ley protege derechos, ataca la corrupción y propicia la competitividad. Y esta ley, para contestarte tu pregunta, Humberto, esta ley, a diferencia de las otras, primero, es una ley marco general de obligatorio cumplimiento para todas las entidades del Estado, de la rama ejecutiva, nacional, ministerios, presidencia, entidades nacionales, territoriales, alcaldías, gobernaciones y además para todos los particulares que cumplan funciones públicas o administrativas, notarios, cámaras de comercios, etc. Esta ley se aplica para todos ellos y es de obligatorio cumplimiento y además trae, ahora lo hablamos en más detalle, pero trae unas consecuencias jurídicas para los funcionarios, los servidores públicos que no cumplan con lo estipulado en la ley y en la política general antitrámite. Sí. Representante, perdón, y en ese mismo sentido que usted nos dice que hay unas consecuencias jurídicas, a mí sí me gustaría que nos las contara, porque lo que sucede es eso, ya ha habido muchísimos temas del tema antitrámites, ya han habido muchos más esfuerzos sobre esto, pero siempre al final del día terminan en que se quedó la ley, se quedaron los decretos, hay una normatividad muy bonita, pero que no se cumple, porque terminan pidiéndole siempre a uno una cantidad de papeles, una cantidad de formalismos y terminamos otra vez en el tema engorroso de los trámites. ¿Cuáles son esas consecuencias que hay? Pues Laura, mire, pensando en eso, en la ley incorporamos varias cosas. La primera son las consecuencias disciplinarias que le acarrea a todos los servidores no cumplir estrictamente con la ley. Si no cumple, pueden ser sancionados, investigados y sancionados disciplinariamente. Pero lo segundo, que es una cosa, una obligación que le impusimos al Departamento de la Función Pública, que es la encargada, el departamento encargado a nivel nacional de estos temas o de la política antitrámites. Le exigimos, le obligamos a la Función Pública que cada 2 años, ellos que son los expertos, hagan un diagnóstico y presenten un estudio de qué entidades a nivel nacional están cumpliendo y qué entidades están incumpliendo. Y ese informe se lo debe pasar de oficio a la Procuraduría General de la Nación cada 2 años. Y con ese informe, la Procuraduría General de la Nación está en la obligación de iniciar, de hacer los llamados de atención y de iniciar las acciones disciplinarias que consideren por incumplimiento de las normas de la ley, por supuesto, y de la política general antitrámites en Colombia. Esas son, digamos, las dos cosas. Y una tercera, y es que, digamos que muchos servidores públicos se inventaban que para contestar un trámite no tenían término. Nosotros en esta norma ratificamos y decimos, en general, todos los trámites deben tener un máximo de 15 días, que son, digamos, los derechos, el término para contestar un derecho de petición, pero que en todo caso no pueden pasarse si hay un trámite especial y la norma dentro del que crea ese trámite tiene un tiempo diferente, superior a esos 15 días, pues esa funcionario debe respetar ese término y no se puede pasar bajo ninguna circunstancia de esos términos. Y si se pasa, de nuevo, insisto, acarrea esas sanciones disciplinarias. Representante, una pregunta. ¿Usted nos puede decir de pronto, no todos, pero cuáles son los trámites de esos más relevantes que hoy se están simplificando con esta ley? Bueno, Natalia, mira, varias cosas. Lo que hace esta ley, que es una ley general, digamos, aquí no nos metemos trámite por trámite, sector por sector, como hizo el decreto presidencial. Lo que hacemos en esta ley es, por un lado, obligar a todas las entidades del Estado que mencioné a revisar sus trámites, a hacer un inventario completo de sus trámites y en ese inventario adecuarlos a esta ley y a la política general antitrámites en Colombia. Y en esa revisión, en ese inventario que hagan, las entidades están obligadas a eliminar los que no puedan seguir existiendo porque no cumplan con la normativa actual, a simplificar otros
y a tecnificar otros. Esta ley, y esto es importante decirlo, trae, ya vamos a hablar, pero trae muchas cosas, pero quiero mencionarles a ustedes 3 o 4 que son importantes, claves. La primera de ellas es que obligamos a que todos los trámites en Colombia a partir de la entrada en vigencia de la ley se puedan hacer completamente en línea. Hoy solamente el 4% de los trámites en Colombia se puede hacer totalmente en línea. Eso no tiene ningún sentido. El 4%, y somos el tercer país de Latinoamérica más demorado para hacer un trámite. Entonces, obligar a que todos los trámites se hagan en línea. Segundo, acabamos las estampillas físicas. Ustedes saben que hay municipios y departamentos que tienen estampillas, estampilla pro universidad, estampilla pro cultura, estampilla pro deporte, y son físicas. Eso retrasa, eso hace ineficientes los trámites y propicia la corrupción. Ya todas las estampillas van a ser digitales. Tercero, obligamos, digamos, le pusimos tiempo, lo mencioné ahorita, límite de tiempo a la contestación de los trámites. Y cuarto, creamos la carpeta ciudadana digital. Esa es, digamos, una de las cosas innovadoras. Obligamos a que el gobierno avance y cree la carpeta ciudadana digital, que es una carpeta en la nube donde van a estar consignados todos los documentos de esa relación entre el ciudadano y el Estado. Cuando el ciudadano le presenta un documento al Estado por cualquier cosa, por un trámite, por un trabajo, etcétera, ahí se van a consignar esos documentos, y cuando el Estado también genera algunos documentos para ese ciudadano. ¿Para qué es buena esta carpeta ciudadana? Pues primero porque para que el Estado no vuelva a pedir los mismos documentos que ya tiene la entidad u otra entidad del Estado que ya ha pedido esos documentos, y segundo, para que yo no tenga que andar con todos esos documentos físicos en una carpeta, sino que los pueda tener digital. Por supuesto que eso tiene las restricciones de privacidad y de seguridad que tienen que tener esos datos que son sensibles, y yo tengo que autorizar a la entidad para que los pueda usar. ¿Y cuál es ese límite de tiempo del que hable, representante? Qué pena, Diana. Ese límite de tiempo que se está diciendo, ¿cuánto tiempo es? Por regla general son 15 días, pero si hay un trámite que en su creación la norma le estableció un trámite distinto, pues ese trámite especial se regirá por ese tiempo que le estableció la norma que lo creó. Pero por regla general, 15 días. Eso lo dejamos claro por una razón, porque es que muchos servidores decían, no, como esto no es un derecho de petición, pues no los resolvemos en 15 días, sino que se inventaban tiempos o no le ponían tiempos, y entonces los ciudadanos, por miedo a que le negaran el trámite, la solicitud que estaba haciendo, pues no interponía ninguna acción frente al funcionario y no tenía, digamos, ningún recurso. Hoy le ponemos, de nuevo, insisto, límite de tiempo, 15 días por regla general, y en todo caso no puede demorarse más de lo que ese trámite, si hay trámites especiales que consideren un tiempo diferente, no puede demorarse más de ese tiempo, so pena de tener pues las sanciones disciplinarias del caso. Representante, cuando usted señala la de la carpeta ciudadana, que me parece fabuloso, pues obviamente tiene que haber una alineación entre las entidades, y volvemos a tocar un tema importantísimo sobre interoperabilidad. Sin embargo, pues eso suena muy bonito en la teoría, en la práctica va a ser muy complejo. Colombia es uno de los países, según el BID, donde más complicado es hacer un trámite ante el Estado, por muchas barreras como son desplazamiento, como es el tema de custodia, bueno, en fin. Yo quisiera saber, de todo ese estudio que usted hizo para motivar precisamente este proyecto de ley, ¿cuáles son esas entidades que más trámites exigen? Yo pongo de pronto un ejemplo desde el punto de vista legal. Cuando hacía un trámite ante el INVIMA, miércoles, eso era el visto bueno del visto bueno del visto bueno, no sé si todavía se mantiene. ¿Cuáles son esas entidades que más trámites exigen? Bueno, Diana, antes de contestarte lo de las entidades, quiero hacerte una mención que me parece importante y no lo dije. En el proyecto hablamos de la interoperabilidad, obligamos a que todas las entidades tienen que comenzar a compartirse información entre ellas. Es un reto. O en el mundo tecnológico de hoy, además y lo decía yo en los debates, es absurdo que las entidades públicas en Colombia no sean capaces de compartir información. Eso no tiene ningún sentido. Los ciudadanos no tenemos que tener que aguantar esa ineficiencia del Estado. Y obligamos entonces al Estado con esta ley a interoperar
digamos, en las condiciones que a través de un decreto establezca el Ministerio de las TICs, pero hacemos esa obligación. Ahora sí te contesto. Nosotros, en la investigación que hicimos, por ejemplo, en el tema empresarial, las entidades que más trámites tienen son el INVIMA, el ICA y, por supuesto, que la DIAN también. Están catalogados, digamos, dentro de las entidades que más trámites tienen en Colombia. El caso del INVIMA es, digamos, es dramático, es vergonzoso, tiene una cantidad de trámites innecesarios y, como mencionaba ahorita, está comprobado que el exceso de trámites, contrario a lo que muchos piensan, lo que genera es corrupción, porque ahí se aprovechan los funcionarios en medio de esa cantidad de trámites, de esa cantidad de normas, de esa cantidad de enredos y confusiones, se aprovechan para sobornar, para pedir plata o para fomentar esa corrupción. Y además otra cosa que es importante mencionar, y es que a los que más terminan afectando el exceso de trámites, la tramititis, son a los más pobres de Colombia, que son a los que justamente los que más necesitan una interacción con el Estado, más hacen trámites con el Estado porque necesitan acceder más seguramente a beneficios, a subsidios, etcétera. Entonces, cuantos más trámites, no solamente más corrupción, sino que a los que más afectan es a las personas más pobres. Es que se nos había olvidado una cosa muy importante, Humberto, y es que hoy, como todos los miércoles, transmitimos también a través de las plataformas de la línea del medio representante, así que queremos extender un saludo a Laura Gil y a todos los miembros de la línea del medio. Ahora sí, Humberto, era simplemente eso porque no podía dejar pasar el saludo a Laura Gil, que nos acompaña todos los miércoles aquí y transmitimos a través también de su plataforma. Tranquilo, estábamos conectados. Justamente lo que iba a hacer era saludar a los amigos de la línea del medio y darles las gracias por transmitir todos los miércoles conjuntamente con nosotros. A la vez que saludar a todos los muchos gatos que se conectan a esta hora para saber un poco más de la ley antitrámites. Juan Sebastián Andrade, quien pregunta que quiénes determinan si un trámite es considerado la excepción. Guillermo Falconer, Jefferson Martínez, que ya es un gato común, Darío Poblador, entre muchos otros. Querido Juan Fernando, nuestro invitado de hoy, nosotros a la mitad del programa, a la que estamos ya llegando, solemos leer una encuesta que le hacemos a los gatos en las redes sociales. Nati, ¿cuáles fueron los resultados de la encuesta el día de hoy? Pues sí, Humberto y representante, nosotros siempre le hacemos una pregunta a los tuiteros relacionada con el tema del día, y hoy les preguntamos cuál es el problema con el que más se encuentran a la hora de hacer un trámite. El 39% de los tuiteros nos dicen no se puede en línea, es decir, no se puede electrónicamente, es muy complicado. El 11% nos dice cédula al 150, 39% nos dice pésima atención y el 11% nos dice los tiempos. Es decir, todos los trámites en Colombia son supremamente demorados, queridos gatos. ¿Qué opina, representante, de esta encuesta? Bueno, yo quiero decir algo. En Colombia, según datos oficiales del Departamento de la Función Pública, hay 62.000 trámites, una cosa vergonzosa, 62.000 trámites entre la nación, entre los trámites nacionales y los trámites territoriales. Eso no tiene ningún sentido. Como lo decimos, eso es perverso, genera unos efectos perversos en Colombia. El tema de la cédula ampliada al 150, pues eso, digamos, eso no tiene ningún sentido. Eso se acaba con esta ley, ya se había mencionado en otra norma, y con esta ley se ratifica porque avanzamos en el tema de la carpeta ciudadana. Lo que decíamos ahorita, en la medida en que tengamos la carpeta ciudadana digital, pues allí va a estar esa información consignada en la carpeta, y esa entidad, con nuestra autorización, pues no tendrá que volvernos a pedir ese documento, sino que simplemente descarga ese documento, sea la cédula o sea cualquier otro, para no ponernos a nosotros envueltas y a volver a presentar los documentos y a ponernos, como lo dije al principio, de mensajeros del Estado, que no tiene ningún sentido. Lo ponen a uno, lo ponen a los ciudadanos, de oficina en oficina, haciéndole perder tiempo, días. Va un día y le dicen, no, esto no es aquí, pero en la otra entidad ya cerraron, venga mañana. Eso es absurdo, como mensajeros. Y esta ley
va a contribuir a que efectivamente no seamos los ciudadanos más mensajeros del Estado. Juan, usted que es un gato, Representante. ¿cómo vio los resultados de la encuesta y sobre todo los temas digitales que ahí afloraron? Bueno, Pues para allá, Humberto, es que, no sé, representante, es que yo quería, perdón por pisarlo, pero quería hacerle esta pregunta que tiene que ver, digamos, con esa brecha digital, y es que uno ve que hay infinidad de trámites que se pueden hacer en línea, pero que definitivamente no todas las personas tienen el acceso para poder usar esas plataformas tecnológicas, ya sea por temas de conectividad, porque no tienen, digamos, la capacidad para hacer estos trámites. Y lo peor también es que muchas veces también nos dicen que es en línea y finalmente termina uno haciéndolas personalmente porque es imposible hacerlas en línea. Pero digamos, quisiera centrarme un poco en esa brecha de las personas que no tienen la posibilidad de hacerlas en línea o no tienen cómo conectarse. ¿Cómo podríamos hacer para que sea efectiva la norma? Tiene usted razón, Juan, y lo dije ahorita, solamente el 4% de los trámites en Colombia se puede completar totalmente en línea. Hay unos trámites que se pueden iniciar en línea, pero no los podés completar totalmente en línea. Y en esto avanzamos porque es una obligación, efectivamente, pero entendemos que pues hay una brecha muy grande todavía en Colombia, personas que no tienen acceso a internet o a dispositivos para poder hacer los trámites. Por eso, por un lado, no acabamos los canales presenciales, hay simultaneidad, digamos, van a convivir tanto el canal presencial como el canal digital, pero que todos los trámites se puedan hacer de igual manera presenciales o digitales, porque entendemos esa brecha, entendemos que hay personas de cierta edad que no les gusta la tecnología, no quieren, no les genera confianza, y esto nos tomará un tiempo. Al mundo y a Colombia le tomará un tiempo y de eso somos conscientes. Y lo otro es que el gobierno nacional, en las discusiones de esta ley y en las otras, en el plan de desarrollo y en la otra ley que aprobamos al Ministerio de las TIC, se comprometió a cerrar esa brecha digital y a hacer grandes inversiones, como en efecto ha dicho que las está haciendo, para cerrar esa brecha. Entendemos y nos preocupa la brecha, pero sabemos, y ese es el compromiso del gobierno nacional y de los gobiernos que vengan, que esa brecha se tiene que cerrar. Héctor, yo sé que usted tiene una pregunta, no lo quiero pensar, pero Camilo hace una pregunta, Camilo León hace una pregunta muy buena, representante, y es el tema antitrámites, como usted lo había señalado, ayuda para el goce de derechos, elimina riesgos de corrupción, aumenta la competitividad, pero creo que falta también señalar, ¿hay un cálculo o hay alguna forma de saber cuánto se está ahorrando el país con esta ley antitrámites o el potencial de ahorro del país? Porque los trámites además son costosos para el Estado. Claro que sí. Mire, yo el dato exacto no lo tengo, eso es un cálculo muy complejo de hacer. La función pública hizo un cálculo en un proceso que ellos hicieron hace un par de años de simplificación de trámites, cuánto el país se había ahorrado, y eso es un poco de plata, un poco más de 100.000 millones de pesos solo en la política o en un proceso que ellos hicieron de simplificación o de racionalización de trámites. Con exactitud yo no puedo decirte cuánto, pero sí sé que es mucha plata, muchos miles de millones de pesos que el país se va a ahorrar. No solamente el Estado, porque va a ser más eficiente y se va a gastar menos plata en una cantidad de cosas que hoy se gasta plata en las que es ineficiente, sino el ciudadano. Lo que le cuesta al ciudadano, lo que se gasta el ciudadano en tiempo, en horas de su vida haciendo un trámite, pues eso, pues si uno lo multiplica por todos los ciudadanos que van a ahorrarse los cientos, inclusive millones de ciudadanos que van a ahorrarse horas de trámites por esta ley, pues es muchísimo los ahorros que vamos a tener como Estado y en general como país. Héctor estaba pidiendo la palabra. Sí, no, soy yo. Lo que pasa es que, representante, le tengo 3 preguntas muy rápidas. Realmente es que mi tía Gertrudis nos está viendo y lo acaba de escuchar. Entonces le tiene 3 preguntas rapidísimas. Una, que si usted la representa. La otra que le dice es que de dónde se inventaron el 150 en los trámites del crecimiento de la cédula, que ella cada vez que lo hace le crece al 153.5 o al 148.2, pero nunca sabe si le atinó al 150, que por qué carajos, dice mi tía Gertrudis,
¿Qué es eso del 150? ¿Para qué? ¿Será que es porque son ciegos o no miopes o que para qué es esa vaina? O son socios Bueno, claro. de las tintas de las impresoras, o cómo es el tema. Bueno, yo, claro que represento a tu tía Gertrudis, por supuesto, a vos y a todos esos colombianos que nos toca como mensajeros del Estado andar de entidad a entidad a la hora de hacer un trámite, por supuesto. Y lo de la cédula 150 no tengo ni idea, yo no me explico de dónde sacaron y se inventaron esa vaina y para qué se la inventaron. Yo era uno de los que cada vez que a mí me pedían la cédula 150, yo decía y renegaba y peleaba y explíqueme por qué. Y uno le dice a la persona que le pide la cédula 150 y nadie sabe por qué. Uno le dice, ¿pero para qué? No sé. No sé, pues es obligatorio y nadie te da una razón, nadie te convence por qué esa vaina es necesario. ¿De dónde salió? Eso se lo inventaron, pero ¿eso de dónde dice? No, pues es que toda la vida se ha pedido, entonces usted verá, si no la trae, pues ese trámite no se hace, entonces, pues pucha, a la gente le toca sacar la cédula del 150, además la gente amenaza. Lo último que le estaba preguntando a mi tía Gertrudis acá es que si eso de los trámites se la podrían inventar para las llamadas telefónicas a cualquier operador, para que no le contesten, si necesita tal, marque 1, marque 2, marque 3, presénteme a su abuelita, marque al 33, que si eso algún día se puede hacer también con eso. Pues hay que tratar. Qué pena, son las preguntas que por lo pronto, muy bien tu tía Gertrudis. Por lo pronto esta ley no habla de esos temas, pero entiendo la preocupación de tu tía, yo la he tenido y por eso insistimos, hay que avanzar en que tengamos un Estado más ágil, más simple, más eficiente, tecnológico, que le facilite la vida a la gente. Es como implementarle un servicio al cliente al Estado, que nosotros nos quejamos que no podemos recoger impuestos adecuadamente, que nosotros evitamos pagar las multas, que conseguir un trabajo es difícil. Pero con lo que decía usted, representante, en un país con más de 62,000 trámites, donde pululan las fotocopiadoras de barrio, uno nunca pensaría que hubieran sido un buen negocio hasta que usted plantea ese número extrafalario de trámites. Es que vuelven el Estado algo difícil, algo incómodo. Eso también mina la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Definitivamente el tema de los trámites que no se entiende es algo central. Es la forma como el Estado habla con el ciudadano y estamos hablando de dos lenguajes distintos. Totalmente de acuerdo, Gabriel. Mira, la gente, yo en esta investigación, uno le pregunta a la gente y la gente no asocia el ejercicio de sus derechos con los trámites, no los asocia. Y lo que descubrimos justamente por lo que acabas de decir es que tienen todo que ver. La manera en que se ejercen los derechos, en que se habla, en que se interactúa con el Estado, pues es a través de los trámites. El Estado pone unos trámites para acceder para acceder a los derechos, para acceder a los beneficios. Entonces, claro que tiene todo que ver. Pero quiero decir otra cosa, y es que los trámites están basados, el exceso de trámites, en una lógica, a mi modo de ver, perversa, y es la lógica de la mala fe. El Estado pone muchos trámites a los ciudadanos y a los empresarios porque supone que los ciudadanos van a engañar al Estado o el empresario va a engañar al Estado. Entonces hay que ponerle más trámites, hay que ponerle más trabas para verificar que lo que el ciudadano está diciendo, lo que el empresario está diciendo es cierto, cosa que tiene una lógica perversa y que entramos a un círculo vicioso. Entonces, el Estado desconfía del ciudadano y de las empresas y por toda esta maraña de trámites y de vainas, los ciudadanos también desconfían del Estado y no se genera un círculo virtuoso en el que yo creo que en Colombia en el que Colombia tenemos que avanzar definitivamente. Que haya más confianza hacia los ciudadanos y hacia los empresarios y por supuesto que los ciudadanos tengamos más confianza en las instituciones. Representante, yo estoy recogiendo unas preguntas que están en redes sociales e Isabel Arboleda le pregunta lo siguiente. Esta propuesta de ley modifica o deroga los términos relacionados con el silencio administrativo. Si han transcurrido 3 meses sin que se hayan notificado una respuesta, ¿esto se entenderá como negativa? Sí, digamos que no tocamos para nada el silencio administrativo. Yo lo quise tocar. Fue una de las cosas
que incluimos inicialmente, pero no logramos sacar en la ley. Yo decía, mire, ¿por qué los ciudadanos tenemos que aguantarnos la ineficiencia del Estado? ¿Por qué tenemos que soportar esa ineficiencia del Estado? No tiene ningún sentido. Entonces, ¿por qué no ponemos para ciertos trámites un silencio administrativo positivo? Que cuando no lo responda en los tiempos que son el Estado, pues entienda concedido. Lo perdimos, digamos, esa discusión la perdí en el Congreso, pero alcanzamos a dejar algo que va a ser importante, y es que obligamos a la función pública a que haga un estudio de aquellos trámites específicos, puntuales, en los que podría aplicarse el silencio administrativo positivo. ¿Para qué? Para que se lleve al Congreso de la República y vía ley, porque eso tiene que ser a través de una ley, se establezcan silencios administrativos especiales en ciertos trámites que la función pública, de acuerdo a un estudio, considere que vale la pena, digamos, aprobar o avanzar a través del silencio administrativo positivo. Bueno, a estas alturas yo creo que hemos quedado todos los gatos que hemos asistido hoy a este programa casi que suficientemente capacitados sobre la ley de antitrámites. Yo le quisiera preguntar a los demás gatos si tienen otra pregunta o si vamos cambiando de tercio. No, yo quiero, digamos, para cerrar un poquito este tema, Humberto, y qué pena, yo sé que estábamos un poquito fuera de tiempo, pero en mi experiencia como secretario de Transparencia, el tema de los trámites era un tema central en la lucha contra la corrupción, y un gran ejemplo lo hizo Colpensiones. Colpensiones estableció procesos, procedimientos, reducción de trámites y mejoró la prestación de un servicio público enormemente. Si nosotros queremos combatir la corrupción, si nosotros queremos que todos los procesos sean más transparentes, lo más fácil es también tener trámites sencillos con una alta posibilidad de ser trazables. Y es que es en esas marañas de los expedientes, en esas marañas de las fotocopias, donde verdaderamente se pueden, donde viven los pillos. Así que un reconocimiento también, y seguramente esta ley va a tener un impacto positivo no solo en el ejercicio de los derechos, en la competitividad, sino también en un tema que para nosotros como colombianos ha sido fundamental, que es la lucha contra la corrupción. Así que también agradecer esta iniciativa, representante. Sin duda, Gabriel. Mire, y otra cosa que no les dije ahorita, que quedó en la ley en uno de los artículos, y es que obligamos a todas las entidades a que todo el proceso de los trámites, de principio a fin, los automaticen. Porque lo que ocurre en algunas entidades es que alguna partecita del trámite se puede hacer en línea, pero ellos por dentro, digamos, los procedimientos internos todavía los hacen manuales. Entonces ahí también hay corrupción. Entonces en lo que avanzamos y lo que le exigimos es que todo el proceso de los trámites, todo el paso a paso de los trámites, ese que el ciudadano no ve y que es interno de la entidad, se automatice, se digitalice para avanzar y combatir, para hacer más ágil el Estado y eficiente y combatir la corrupción. Y Juan está que se habla. Sí, es que digamos, ese tema me llama mucho la atención lo que está diciendo el representante, y digamos, recogiendo también un poco lo que está comentando la gente, digamos, la aplicación de estas nuevas tecnologías como la tecnología blockchain, que es ese medio transaccional, digamos, para poder velar por la seguridad de la información, y también digamos que se pueda consultar, lo asocio un poco con esa carpeta inteligente donde van a estar todos nuestros datos. Representante, nosotros estamos en la capacidad, digamos, de implementar el uso de estas nuevas tecnologías disruptivas para hacer más fáciles los trámites, no sé, una blockchain, por ejemplo. Pues deberíamos estar en capacidad. En la ley hablamos de servicios ciudadanos digitales y le dejamos la parte técnica, reglamentación al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para que ellos efectivamente técnicamente lo reglamenten. Pues en la ley no podemos entrar en ese detalle, menos en tecnología, cuando eso cambia cada 6 meses, cada año tenemos una nueva forma, digamos, o una nueva tecnología. Entonces se lo dejamos al Ministerio TIC para que lo reglamente, pero claro que sí, y deberíamos poder hacerlo, y deberíamos avanzar hacia allá. Yo creo que el Estado se tiene que modernizar. Mira, ahorita en las sesiones virtuales del Congreso, en las que unos congresistas estábamos a favor e impulsamos las sesiones virtuales, yo lo que insistí siempre es que el Congreso es una vergüenza. Trabajamos todavía en los años 90, eso no es tecnológico, esa vaina, esa huella
nos registramos, pero los proyectos se tienen que presentar en 3 copias y un CD. Juepucha, esa vaina no tiene sentido. Las proposiciones son físicas, las constancias no se transmiten en vivo siempre todas las sesiones. En fin, una cantidad de cosas que el Congreso está atrasado en tecnología. Hay que meterle tecnología porque la tecnología es un aliado para la eficiencia y la transparencia. Y a la justicia también. Como decía aquí y a la justicia, por supuesto. Y a las notarías. Las notarías no pueden entrar entre toda esa tramitología. La fotocopia, claro. La autenticación de la autenticación de la autenticación, que el notario se lo pasan y pone un sello y firma y no vio si es auténtica la autenticación. Sí. Esta ley aplica para las notarías, están en obligación las notarías de cumplirla. Digamos, ya meterse con las notarías, eso lo pensamos y yo creo que se tendrían que acabar buena parte de las notarías. Ligas mayores. Yo creo que ya tiene mucho sentido. Pero meterse ahí es complicado, yo creo que vamos a necesitar un tiempito más para dar esa discusión. Pero de unos trámites, requiere de unos trámites. Y unos trámites, varios trámites. Ahí está nuestra Roxana Méndez González, que queremos mucho y a la quien le enviamos un fuerte abrazo, la que está detrás de todo esto, diciendo que Estonia ya es un e-government y además reclamando a gritos el uso de blockchain, que además yo creo, le decía ayer a mi papá, las notarías se deben acabar con la tecnología, yo creo que se deben acabar o se deben reducir al máximo. Pero cambiando un poquito de tercio, si me lo permiten los gatos, hay una cosa que nos llamó mucho la atención. Nosotros lo estuvimos como buen gato fisgoneando, doctor Juan Fernando, y encontramos que usted es una persona que se considera defensora de la libertad de empresa. Entonces nos gustaría entonces preguntarle, ¿usted cómo ve a Colombia en términos de libertad de empresa? ¿Estamos bien rankeados? ¿Estamos mal rankeados? ¿Sacamos una ley antitrámites? ¿Qué nos falta? ¿Cómo la ven? Pues bueno, chévere que tocaste ese tema. Yo he dicho, yo soy un liberal, digamos, más que de partido, digamos, de convicción. Yo al mismo tiempo que defiendo las libertades individuales, y por eso presenté el proyecto de eutanasia, de legalización del cannabis recreativo, defiendo la libertad de empresa. Y efectivamente, yo creo que en Colombia nos falta, lo mencioné ahorita, Colombia no estamos muy bien, digamos, en términos de competitividad, de facilidad para hacer negocios. Tenemos que avanzar, tenemos que facilitar mucho más el ejercicio empresarial, por supuesto con las excepciones, con los controles que el Estado tiene que hacer para que no se abuse de este ejercicio, para que tengan unos límites. Los límites ambientales son, por supuesto, que son muy importantes, pero creo que nos falta y hay que avanzar y hay que seguir trabajando. Y yo representante, quisiera agradecer no solo que nos hubiera acompañado hoy, reiterar nuestro agradecimiento también con la línea del medio hasta ahora. Y ya llegando al final del programa, a mí me surge una pregunta cambiando un poquito de tercio, y es, usted es representante por el Partido Liberal, y el Partido Liberal ha estado apoyando al gobierno anterior, ahorita no se sabe muy bien cuál es la relación. ¿Usted cómo ve al Partido Liberal en el 2022? Es decir, lo que nosotros vemos es que las estructuras del Partido Liberal, del Partido Conservador, de esos partidos tradicionales que solían defender ideas como las que usted nos acaba de exponer, que son del ideario puro del Partido Liberal, muchas veces se han visto en discusiones no sobre bases ideológicas tan consecuentes. ¿Usted cómo ve el futuro del Partido Liberal para las elecciones del 2022, donde seguramente nadie está hablando ni de candidato del Partido Liberal y donde el Partido Liberal parece que se está esfumando entre discusiones de las cuales no está siendo un protagonista en la vida pública de Colombia? Bueno, Gabriel, lo que yo creo es que más que el Partido Liberal o el Partido Conservador, lo que hoy está en duda y lo que hoy la gente está cansada y está mamada es de la política tradicional, de ciertas formas tradicionales de hacer la política, que seguramente todavía quedan muchas de esas en el Partido Liberal, pero también en el Conservador y también en otros partidos. Digamos, pues nos referimos a estos dos porque son los partidos históricos tradicionales de Colombia, pero lo que tiene que cambiar, en lo que tenemos que avanzar como países en esas formas tradicionales
o algunas de esas formas tradicionales de hacer la política, que creo que están mandadas a recoger y creo que ya pues no le gustan a mucha gente. Yo no comparto muchas de ellas, y la política se tiene que actualizar y se tiene que hacer de una manera, digamos, a tono con las realidades del país. Se tiene que modernizar, y creo que ese es el llamado que tenemos que hacernos a todos los partidos políticos, incluyendo el liberal. ¿Cómo nos reinventamos? La palabra que está muy de moda. ¿Cómo nos reinventamos en la política y cómo entendemos y comprendemos y nos sintonizamos con las realidades actuales del país y además de lo que está pensando la gente y de lo que quiere la gente? Y antes del cazapopulistas, yo no quiero restarle tiempo al cazapopulistas, pero me muero por hacerle esta pregunta. ¿Usted cree que se equivocaron de la calle Fajardo al no sentarse y tomar un tinto? ¿Usted cree que hubiera podido ser un mejor país si se hubiera dado este café? Yo creo que le iba a preguntar de fútbol. Yo creí que le iba a preguntar de que lo puso en aprieto. Nervioso. Yo creo que se debieron tomar ese café. Yo creo que además, yo voté por Humberto de la Calle. Yo creo que además que lo admiro muchísimo. Yo creo que hubiera sido un extraordinario presidente. Hoy más que nunca creo que le hace falta a este país. De verdad es una extraordinaria persona en todo el sentido, en experiencia, en conocimiento, en inteligencia, como ser humano, en fin. Creo que le hace falta a este país Humberto de la Calle. Muchas gracias, representante. Bueno, nosotros tenemos todos los días una sección que ya se ha vuelto famosa entre nuestros gatos, y es o el cazapopulista o el varillazo de nuestra Laura Herrera. ¿Qué tenemos el día de hoy? Hola, gatos. Para hoy vamos a dar varilla. ¿Varilla para quién? Voy a cambiar el banner. Gatos, la varilla de hoy es por un anuncio de ayer, que fue un anuncio de la Presidencia de la República, donde dice que se creará la alta consejería para la vicepresidencia de la República. Frente a esto, pues nos deja un desconcierto muy grande y tenemos dos preguntas. La primera, ¿era el momento de hacer un anuncio como esto en medio de una pandemia donde se están exigiendo respuestas urgentes en otros sectores? Y esta es una prioridad para el gobierno, crear una alta consejería para la vicepresidencia y crear más burocracia. Y la segunda es, nos está diciendo Presidencia que le tiene que poner un vigilante a la doctora Marta Lucía porque le quedó grande el puesto. Y una ñapa, ¿cuál es el viceministro que va a esa alta consejería y por qué la están creando? Dígalo. La presidencia es el marido. Bueno, esperemos que no tengan además trámites adicionales para crear esa consejería de la vicepresidencia. Para eso sí no hay. Para eso no hay trámite. Para eso solo hay bolígrafo. Una pregunta seria a propósito de lo que dijo Laura. ¿Qué es más importante? ¿Un viceministerio o una alta consejería? ¿Eso es una relación o un ascenso? Aquí pues me surge la duda. Depende, porque depende de quién gana más. Puede ser un viceministro que hay que sacar, o hay un viceministerio que está comprometido y hay que buscar dónde poner al otro. No, pero en términos generales depende de las funciones que el presidente le asigne. Una alta consejería está por encima de un viceministerio. Total. Hay consejerías que hacen parte del gabinete del presidente. Hay consejeros que asisten del gabinete. Oigan esta perla, lo que pasa es que a Gabriel no le gusta el prefijo vice, entonces él prefiere la... ¿Qué opina el representante, verdad? Sí, eso depende, para mí... A nuestro vicedirector. Pero eso depende, por supuesto, del presidente, a quién le dé más importancia, más relevancia. Eso, depende de eso. Yo que estaba en gobiernos locales, no nacional, depende, a veces hay... direcciones muy importantes, pero si el presidente o el gobernador o el alcalde no le da la suficiente importancia a ese funcionario, o no confía mucho, o no está dentro del programa, eso es muy importante, dentro del programa estratégico que quiere sacar adelante ese gobernante, pues no será tan importante. De acuerdo. Bueno, nosotros aquí en el programa representante siempre hacemos una pregunta de sí o no. Hoy la pregunta para los gatos de la mesa tiene que ser sencilla, pero yo no sé
de pronto, Juan, nuestro gato emprendedor, se le ocurre la pregunta de sí o no. No se valen más respuestas, sino sí o no. Listo, vamos con la pregunta. No es de autoridad, pero está. ¿La ley antitrámites funciona? ¿Va a funcionar, sí o no? Sí, Gabo. claro. Por claro supuesto, sí. Por supuesto. Nata. Yo digo que sí va a funcionar. Héctor. Humbert. No, yo creo que ya más o menos viene mejorando la cultura antitrámites y yo creo que este es un paso adelante. Y yo creo que funciona. Yo también Héctor. creo que sí, Héctor. pues lo que dice Humberto es un paso adelante y cada vez va a ir mejorando y va a ir mejorando, pero eso no es de un tacazo, tiene que ser progresivo, pero sí creo en esto. Laura. Diana. Estamos hablando. Sí, no, yo espero. Es el delay de Natalia. Natalia tiene un delay como de 20 segundos. Ella se está riendo del chiste de hace 5 minutos. Yo espero que funcione cada vez más. Y Diana, ahora sí tú. Diana. Porque ahora sí yo quisiera y deseo que funcione realmente, pues porque tiene un buen espíritu. Vamos a ver qué pasa. Y representante, su respuesta está cantada. Claro que sí, por supuesto. Va a funcionar, no lo dudo. Ojalá. Pero a propósito de Internet, Picho de Natalia, representante, ¿qué antitrámite nos vamos a inventar para las compañías telcos y de compañías para que arreglen el Internet a Natalia? Eso está fregado. Es una pregunta retórica, tranquilo. No se preocupe. Bueno, representante, ¿Cali o América? Cali. Para que usted sabe la historia de Pachito Echevo, ahí también lo cortamos. No me la sé, pero me encanta la canción, me encanta. Obvio. El himno del preferidas. Cali. El himno del Cali. Dentro de mi lista. Oigan, Pero pues Marranita o Rajado le faltó preguntarle. Gatos, oigan, ya estamos llegando al final del programa. Marranito y chalado, qué rico. Marranitas y chontadura. Gatos, estamos llegando al final del programa. Representante, gracias por acompañarnos. Es usted Palmirano, creo que se dice Palmirano. Sí. De los gatos, o sea, es nuestro gato Palmirano. Entonces, en esta sala, acompañándonos y hablando de más temas de Colombia y, por supuesto, del Valle del Cauca. Le cuento que usted es el primer invitado que tenemos abiertamente de las regiones y esperamos tener más personas que hablen por la región y de temas de Colombia. Así que muchas gracias. Bogotano. Por favor, que nos hace falta también un poco de eso. Sí. Total. No sé si quiere decir algo ya para finalizar. No, gracias a ustedes por la invitación y ratificar que con esta ley vamos a dejar de ser los mensajeros del Estado y vamos a agilizar el ejercicio de los derechos, a combatir la corrupción y a fomentar la competitividad. Muy bacano el programa, los felicito y gracias por la invitación. A usted. Bueno, gracias, representante. Recuerden que todos los miércoles transmitimos a través de la línea del medio. Queremos agradecer a Laura Gil, a todo su equipo y Natis, concluye, si tu internet te lo permite. Bueno, esperemos que sí. Gracias, Laura Gil. Gracias, Laura Gil, por el espacio. Y a ustedes, gatos, que se conectan todas las noches con nosotros desde Bogotá, desde muchos lugares de Colombia. Los esperamos mañana con un nuevo tema y un nuevo programa. Temazo. Recuerden que somos los mismos gatos y opinamos por diversión. Chao. Chao.